La regla era, no pueden estar en el mismo lugar, Correcto. pero tampoco los horarios coordinaban en la casa porque llegabas a las 3 de la mañana, tú te ibas a las 11 de la mañana, o sea que, ¿cuándo se veían? Eso ha venido de la misma admiración que tenemos como pareja el uno del otro. Yo siempre he admirado la capacidad que tiene mi esposa para razonar, para proceder y para ejecutar. Este negocio familiar que querías abrir no funciona siendo familiar. Es un negocio que lamentablemente era un negocio de vicio, donde las personas iban a tomar, a emborracharse. Que no tenía ya sueños ni metas, ni sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No tenía contacto con mi familia, me sentía súper sola. Y bueno, esa noche me acuerdo que me arrodillé al piso y en un momento dije, o sea, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el sentido? Trata de vivir la vida como niño. El que cree puede. Y el que se aferra a Dios creyendo y creyéndolo honestamente puede. O sea, no hay, esto suena cliché, pero es que no hay un sueño imposible. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Emprende con Propósito Podcast. Estoy súper feliz porque hoy tenemos un episodio diferente. Así es, les comentamos hace algunos episodios que íbamos a estar teniendo invitados porque queremos conocer de otras parejas emprendedoras que nos puedan contar su historia de emprendimiento, así que hoy va a ser un episodio muy especial. Si es tu primera vez aquí, queremos darte la bienvenida. Somos Sebas y Pao, somos emprendedores de fe y nos encanta compartir de cómo el Señor está dirigiendo nuestros negocios y nuestras empresas, así que asegúrate de suscribirte, darle like a este video y dejarnos un comentario. Así es, y como mencionamos, el día de hoy va a ser un episodio diferente. Tenemos la gran bendición de poder tener personas en el estudio a quien nosotros vamos a entrevistar. Va a ser una conversación muy casual, van a poder disfrutar de meterse en nuestra conversación porque nosotros queremos aprender de esa conversación y seguro que tú también lo vas a hacer. Y el día de hoy tenemos a una pareja emprendedora, una pareja de emprendedores de fe, un matrimonio venezolano. Hoy vamos a tener en el estudio a Fernando Sequeda y a Iris Gutiérrez, que están aquí con nosotros. Y bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo estás? Súper contentos de tenerles, súper contentos de haberles conocido hace unas 3, 4 semanitas atrás que nos encontraron en nuestra iglesia, pero me llamó muchísimo la atención porque una vez terminó el servicio, me tocaste el hombro y me dijiste que llegaste a la iglesia porque alguien que ve el podcast Emprende con Propósito les dijo, bueno, si están en Canadá, si están en Cambridge, vayan a la iglesia de Sebas y Pao y bueno. Y hay que mandarle saludos a tu líder, ¿no? Sí. Mile y Isidro. Mile y Isidro. Bueno, muchas gracias, Mile y Isidro, por enviarnos gente. Si cualquiera de ustedes que tengan amigos, conocidos, que vivan en Canadá o que estén por la zona de Cambridge, Kitchener-Waterloo, tenemos una iglesia hermosa que queremos que nos visiten. Sí. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo se conocieron? Empecemos con tu historia, ¿cuántos años llevan de casados y qué los hizo venir a este país, Canadá? Uy, bueno, llevamos ya 14 años. Se dice fácil, pero sí, ha pasado súper rápido. Nos conocimos en Venezuela, en una empresa que se llama Kellogg's. Estaba haciendo las pasantías. Y bueno, estábamos súper jovencitos. Al par de años nos casamos. Y por cosas de la vida empezamos a trabajar juntos. O sea, después de un año de graduarme, la empresa de él empezó a crecer. Trabajaba en ese momento en seguros y se fue dando solo. De repente su cartera fue creciendo, tuvo la necesidad y yo dije, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar juntos? Y desde ahí creo que inició ese camino de conocernos a nivel profesional y ver cómo compaginábamos y cómo iba a ser esa didáctica de trabajo. ¿Estudiaron la misma carrera o diferentes carreras? No, yo soy psicólogo. Oh, mira. Sí, de hecho te iba a comentar, todavía nos estamos conociendo, ¿no? Sí. Claro. Seguimos en el proceso. Qué lindo.
Y bueno, Sí. mi esposa es ingeniera. Ingeniería industrial. ¿Y llegaron a Kellogg's a la misma empresa o en la empresa en que trabajaron era una diferente de Kellogg's? Ya, pues yo era proveedor de Kellogg's. Ok. Yo tenía la cuenta corporativa de la sede en Venezuela, que representaba todo el tema de producción de azucaritas, cornflakes y ese tipo de cosas. Y yo era el que manejaba su cuenta corporativa de salud. Ok. Y mi esposa, pues Iris, ella entró como pasante. Ok. Entonces, estábamos los dos muy jovencitos, yo tuve esa oportunidad de tomar esa cuenta tan grande y bueno, amor a primera vista. Qué Ella lindo. llegó, ahí la conocimos y desde ese momento hemos empezado una historia No bien nos bonita. hemos separado. Qué lindo, me encanta. A nosotros nos encanta conocer a parejas emprendedoras porque creemos que Dios nos unió con un propósito y cada uno tiene fortalezas que nos complementamos, pero se escucha como que tú siempre has sido muy emprendedor. Cuéntanos un poquitito o sea, de dónde viene la idea quizás de venir a Canadá, de empezar acá en Canadá, estableciste 3 diferentes emprendimientos que fueron súper exitosos. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo nacen estas ideas y quizás cómo como pareja también llegan a apoyarse en esta visión. Sí, yo creo que siempre ha sido, para montar todas las empresas que hemos hecho, realmente nos hemos basado en la inspiración de entender que cada uno se inspira y confía en el otro. O sea, para mí la confianza de mi esposa me hace creer que yo puedo. Y en ese momento donde de repente mi mentalidad funcionaba de una manera diferente, yo decía, si mi esposa cree en mí, eso quiere decir que yo puedo. No importa que yo no crea, si ella cree, yo lo tengo que hacer. Y así fuimos, cada vez montando una empresa, cada vez haciendo cosas. Personalmente yo vengo de una familia de recursos limitados en Venezuela y claro, cuando vienes de recursos ilimitados, estás pensando cómo vas a hacer para crecer en un ambiente así, o sea, cómo vas a hacer para hacer ese destacado dentro de repente una sociedad que ya viene con, digamos, 2 pasitos más atrás que otra, pues. Y ese ha sido inspiración, trabajo en equipo y ir montando, dando un pasito adelante del otro hasta que se van dando las cosas. Wow. Y bueno, entonces se casan en Venezuela, vienen a Canadá y cuéntenos de qué fue ese primer emprendimiento que iniciaron aquí. Ya. Bueno, acá uno llega primero, llegamos a estudiar, a adaptarse al ambiente laboral. Empezamos en el hospitality business, o sea, trabajando bueno, yo estudié en business management, entonces ya para ese momento cuando estaba estudiando trabajaba de server y fui como abriendo mi camino en esa industria del hospitality. Fui supervisor, manager, como que aprendiendo dentro de ese negocio, yendo escalando dentro de ese mismo negocio. Fernando a su vez estudió para ser chef Aquí en Canadá. aquí George en Brown. Canadá, Ok. en George Brown, entonces también como que fue afianzándose en esa área. Y por cosas de la vida, los dos trabajábamos también en la misma industria. Trabajamos mucho tiempo en la misma industria, fuimos agarrando experiencia y se dio una etapa en nuestra vida donde decidimos, bueno, si estamos trabajando en este ambiente, vamos a de nuevo otra vez, por cosas de la vida, por cosas de Dios, abrir un negocio. Y fue cuando abrimos nuestro primer restaurante en el 2017. 2017. Ya habiendo trabajado para otras empresas y ya habiendo como que afianzado la experiencia ahí. Y unieron entonces como las habilidades, ¿no? El Unimos estar fuerzas. detrás en la cocina, el estar delante con serving y con hospitality, pues con también esa parte operativa, ¿no? Así es. Cuéntenos eso, de cómo entendieron sus fortalezas, cómo pudieron apalancarse de lo bueno que es uno y del otro. Ya, yo siempre creo que eso ha venido de la misma admiración que tenemos como pareja el uno del otro. Yo siempre he admirado la capacidad que tiene mi esposa para razonar, para proceder y para ejecutar, y su disciplina. Y creo que ella de mí también ha visto cosas. Yo soy resiliente, yo soy una persona que trato y trato y trato y como que siempre vemos o sea, yo veo la puerta abierta, o sea, no importa qué tan estrecha sea, yo trato de verla abierta. Entonces, esas cualidades en hospitality te ponen en un estado muy bueno, porque
una persona con las características de mi esposa, yo dije, ok, Iris puede ser una persona que puede correr un front of house department. Y yo puedo correr una cocina, ya yo tenía la experiencia de Josh Brown, y dije, bueno, vamos a darle. Y así fue que vimos, o sea, nos dimos cuenta que cada quien tenía como que cualidades muy marcadas, y dijimos, en vez de tratar de explotar otras, vamos a sacar el máximo de estas, y de lo que salga de esto y lo que aprendamos empezamos a seguir creciendo. Y así ha sido, hasta un punto donde, bueno, ella se encarga o se ha encargado de toda la parte administrativa, digamos la más disciplinada del equipo, y yo me encargo de la parte más operativa. Yo soy el que de repente manejo los equipos de cocina, producción y todo La ese tipo de creatividad temas. también. Ajá, digamos que yo soy el que es un poquito Sí. más creativo, y ella es más organizada, de alguna manera. Qué Y eso lindo. sí, eso nos ha funcionado muy bien. Creo que para todas las parejas eso es un consejo que siempre les damos, ¿no? Que miren sus habilidades, sus fortalezas, no como competencia. Y muchas veces en el matrimonio, cuando somos egoístas, como mi sueño, mi carrera, mi visión, pero no llegamos a esa, bueno, somos un equipo, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar el mayor provecho, lo que tú dijiste, maximizar las habilidades y las fortalezas de cada uno? Y el Señor, wow, hace algo hermoso cuando una pareja puede unirse de esa manera. Me viene a la mente un versículo en Amos que dice, podrán dos caminar juntos si no están de acuerdo. Entonces, una pareja emprendedora tiene que ponerse de acuerdo en decir, mira, tus fortalezas, admiro esto en ti. Sebas es como tú, Sebas es glass, always half full, o sea, él ve todas las oportunidades y yo siempre le digo, tú sos muy valiente porque arriesga. Y como un emprendedor tienes que arriesgarte, tienes que ir adelante. Y yo soy la creativa. Yo soy más como ideas, pero tú sos como yo digo, Sebas es la mente, yo a veces puedo hacer las manos o la cara porque estoy ahí, ¿verdad? Creando, pero ese es el complemento. Así que bueno, empiezan este primer emprendimiento y me encanta esta historia porque hay muchos aprendizajes que Dios les ha dado a ustedes a través de emprendimientos que han abierto y que se han cerrado. Entonces me gustaría saber cuáles son los otros y el principal, porque hubo un momento de quiebre donde ustedes están trabajando duro juntos, en pareja, pero ¿qué pasó? Porque tuvieron un pico, ¿verdad? Dios los empezó a llevar y de repente hubo un momento que tocan fondo y quiero que nos cuenten un poquitito de esa parte de su historia. Correcto. Fíjate, para llevar a ese punto creo que es importante decir qué nos llevó allí. Cuando abrimos la primera empresa, se llamaba Maíz Latin Food, todo empezó como a correr en cámara rápida, así lo sentimos nosotros, como en un fast speed que no podía parar, era seguir trabajando, seguir moviéndonos. Un restaurante solicitó o requirió de alguna manera la apertura de otra locación, luego vinieron proveedores y me dijeron, si ustedes fueran un multi-chain, pueden tener mejores accesos a productos más baratos en volumen. Terminamos abriendo 5 restaurantes, nos colocamos en las zonas estratégicas de Toronto y llegamos a ser Maíz Latin Food una de las marcas latinas más importantes de la ciudad, donde todo el mundo sabía que nuestras arepas, nuestros burritos eran deliciosos porque era una fusión entre comida venezolana, comida mexicana y comida para los canadienses, lo que era muy importante. Cuando viene la pandemia nos vimos obligados a cambiar el sistema de negocio, pasamos a takeout, lo que nos fue muy bien, pero empezó a crecer algo en nuestro corazón, y es que, como estábamos hablando fuera de cámara, el estar juntos era un error en el negocio. Nos dimos cuenta que o sea, la regla era, si nos vemos en el mismo local, tenemos 5 locaciones, si nos encontramos, estamos cometiendo un error, no nos podemos ver. Luego cada locación empezó a tener diferentes horarios. Por lo menos teníamos una que estaba en la zona de los clubs en Queen Street, que cerrábamos a las 2 de la mañana, y esa yo tenía que estar. Y estaba en una más familiar que quedaba en Young Street, en el Uptown, donde era más que todo lunch. Entonces cuando llegaba a la casa eran las 3 de la mañana, mi esposa se iba a las 11 de la mañana, no nos podíamos ver en ningún local. Y no teníamos días libres porque éramos 5 locaciones. Y dijimos, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. O sea que la regla era no pueden estar en el mismo lugar, Correcto. pero tampoco los horarios coordinaban en la casa porque Para llegabas poder a las 3 de la mañana, tú te ibas a las 11 de la mañana. O sea que, ¿cuándo se veían? ¿Y por qué no podían estar en el mismo lugar? Porque quería decir que había 4 locaciones que estaban no siendo supervisadas. Y en el Claro. negocio de hospitality,
Es un negocio, me imagino ya lo has escuchado, que requiere mucho Exigente, el claro. ownership, requiere mucho estar ahí, estar pendiente de cada plato, cada café que sale, es muy importante. Entonces, bueno, de alguna manera empezó a perderse el propósito. O sea, nuestra meta en ese momento era cómo ser profitable, cómo hacer dinero, cómo seguir expandiendo la creciendo. marca, y eso era o sea, no nos dimos espacio a más nada, sino trabajo. A cómo hacemos para hacerlo más successful, y si dejamos de lado, pues muchas cosas importantes. Sí, básicamente la empresa de nuestra vida, que era nuestro matrimonio, pasó a un segundo punto para empezar a exaltar otro tipo de empresa que era, digamos, la que iba detrás del éxito o del falso concepto de éxito. Entonces, bueno, tuvimos ese momento de pausar y pensar en la pandemia que tuvimos todos. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a vender todos estos restaurantes. Llegó el momento de estar juntos como familia. No importa lo que eso cueste. Porque no es lo mismo vender un restaurante cuando tú lo quieres vender que cuando alguien te lo quiere comprar a nivel de lo que vale el producto. Y lo vendimos. O sea, duramos como 8 meses, y en esos 8 meses dijimos, vamos a montar un proyecto familiar donde no lo cerramos tan tarde y podamos estar tú y yo como pareja con un grupo de empleados. En ese momento teníamos en Maíz tuvimos por encima de, creo que 45 empleados, eran muchas personas. Y dijimos, vamos a tener un empleado más reducido, vamos a hacer un negocio que podamos manejar. Y bueno, y ese fue el siguiente concepto, que se llamó Burlington Brewery, que era algo más relacionado a la fabricación de cerveza artesanal. No, nuestro plan nunca fue un bar, era algo de cerveza artesanal. Sabes que en Canadá es muy tradicional ir a una cervecería, probar una cerveza de fresa, probar una cerveza digamos, no sé, de limón, sin que sea algo para emborracharse, o sea, es algo para degustar. Pero en el proceso de esa segunda empresa que abrimos, con muchos sacrificios, con gastos por encima de seguramente del $1.000.000, se empezó a perder el propósito. Caímos otra vez en ese punto donde este negocio familiar que querías abrir no funciona siendo familiar. Es un negocio que lamentablemente era un negocio de vicio, donde las personas iban a tomar, a emborracharse, y se fue perdiendo. Nos empezamos a dar cuenta que la cerveza de fresa no se vendía mucho, se vendía más la que simplemente tenía porcentaje alto de alcohol. Eso traía personas que alteraban su mente, su espíritu, y nos metían problemas y generaba exigencias de cosas donde no queríamos, pero ahora por miedo a perder esa inversión tuvimos que hacer. Entonces empezamos a hacer conciertos, empezamos a traer grupos de rock de Chicago, Toronto, de todos lados. Empezamos a cerrar tarde, Ajá. nos íbamos a las 3 de la mañana a la casa. Cambiamos Empezamos nuestro a cambiar horario. todo el concepto para, otra vez, mantener el negocio vivo, mantener el negocio exitoso, que diera ganancias. Entonces cambiamos muchas de las cosas que inicialmente pues habíamos pensado que era lo que se iba a quedar ese negocio. Correcto. Entonces, bueno, nada, lo que decidimos allí fue seguir tratando, seguir impulsándonos, pero ahora para salir de ese hueco de alguna manera que ya habíamos hecho, que era el tema de que teníamos un negocio que no era exactamente lo que habíamos esperado de él, pero que había una inversión y teníamos que protegerla. Llegamos a un punto muy alto, de alguna manera. Estábamos vendiendo, en 2024 vendimos 15,000 tickets para personas, Conciertos. para conciertos. En 2025 superamos en 25% los montos de ventas de tickets. Cada ticket representaba un gasto de $50, $70 por persona en un concierto. Entonces se hizo un negocio muy profitable, y a la vez fue para nosotros de mucho ego, porque creo que es la única manera que lo podemos llamar, porque teníamos muchas personas que nos acercaban y decían, wow, ustedes son la pareja más increíble que hemos conocido, son empresarios, son exitosos. Y Mucho ego, mucha soledad, mucha distancia, y sí, no, o sea, perdimos como que la ilusión, o sea, se perdió el disfrute. Fueron tiempos
raras, porque el negocio de cierta manera le iba bien, pero nos perdimos a nosotros en el proceso. Cuando hablas de soledad entre ustedes o soledad con amigos, ¿a qué hablas? Aislamiento de nosotros, entre nosotros mismos y con amigos, familia, o sea, aislamiento total. Sí, llega un momento donde el falso concepto de éxito, porque creo que así hay que llamarlo, te traes mucha gente alrededor, pero de repente no es la persona que te llena, no es la persona que te da un consejo cuando te sientes mal, sino es la persona que te dice lo bueno y lo increíble que eres, pero porque, claro, estás saliendo de un concierto, estás con toda la adrenalina a millón y tú eres como su ídolo en ese momento por lo que has creado. Pero el tema que nos pasaba es que después de estos días de mucho éxito, un negocio con 600 visitantes en un día, nos dábamos cuenta que llegábamos a la casa y estábamos vacíos. O sea, metidos en el teléfono, tratando de entender qué estaba pasando y sabiendo de que, wow, no estamos siendo exitosos, pero no se siente como que hay éxito. Entonces, Y ahí es donde viene el punto de quiebre. ya, viene el punto de quiebre, llegó el momento donde dijimos, ok, el negocio le está yendo bien, pero nosotros no. Creo que nos volvimos a salir del propósito. Creo que vinimos a Canadá con un propósito, que era estar juntos. Dios nos dio la oportunidad con el primer negocio. Salimos del propósito al abrir tantas locaciones. Luego con la pandemia, con el... Yo siento que de alguna manera Dios nos mandó el mensaje de, muchachos, empiecen de otra vez, hagan un negocio, envásense lo que ya habían basado el primero, lo volvimos a hacer. Y por temas de negocio volvimos a salir de la línea que era lo que teníamos que hacer. Y nos volvemos a salir, nos convertimos básicamente en una discoteca de rock que cierra a las 3 de la mañana y que obviamente nos está dejando un vacío muy grande. Y cuando viene todo ese momento y empezamos a revisar cuentas, y nada nos llenaba, recuerdo que le digo a mi esposa, vámonos de vacaciones. O sea, después de un concierto a las 3 de la mañana, fuimos a la casa, agarramos unas maletas, porque habíamos tenido una mala situación, o sea, un problema con un cliente esa noche que nos hizo sentir muy mal. Y hicimos la maleta y nos fuimos manejando a Disney. Así, de Toronto a Disney, de Burlington a Disney, agarramos nuestro perrito y nos fuimos. Cuando llegamos a Disney, a Orlando, había una sensación de que no queríamos ir a los parques, queríamos era estar en el hotel. Y yo había perdido, o creo que los dos habíamos perdido esa costumbre de orar, de hablar con Dios, de decir, Dios mío, guíame. Y lo que hice fue meditar, lo que ahora llamamos meditar, que es sentarte a pensar qué está pasando. Y la única respuesta que vino a mi mente, y fue como que me atravesó con una daga, fue ir a la iglesia. Estábamos en Orlando, no tenía idea de dónde había una iglesia. Y empezamos a buscar, a ver, y el día siguiente nos fuimos a las 9 de la mañana a una iglesia que se llama Illuminate Church, que es una iglesia en Kissimmee. Y yo siento que a partir del día 1, desde que pusimos el primer paso en la iglesia, empezamos a ver otro tipo de ambiente, otro tipo de congregación, ¿sabes? Porque no es lo mismo la gente que conoces en tu cervecería que la gente que ves en una iglesia. Y dijimos, ok, entendimos muchas cosas. Sí. ¿Y para ese punto habían ido a la iglesia o eso fue como un deseo que vino a tu mente inesperadamente, ve a la iglesia? O sea, ¿cómo hasta ese punto, o sea, cuál era su creencia en Dios, su relación con Dios, cómo era en ese momento? Bueno, en mi caso, yo siempre he creído en Dios, pero cuando vinimos acá a Canadá, uno se mete una meta de que, bueno, yo vengo acá a rehacer mi vida porque de repente en mi país no eran las mejores condiciones y uno viene en una carrera. Y una carrera con el tiempo, no sé con quién la carrera, y uno viene enfocado en trabajar y en hacer cosas y en el camino de los negocios uno se va alejando. Uno como que se le va olvidando que Dios está ahí y se va llenando de ego y de trabajo y se va perdiendo en ese. Yo me acuerdo antes de venirnos a Orlando, y ese yo siento que fue mi momento de punto de quiebre, de transformación, que tuvimos también una discusión, porque bueno, uno llega cansado, uno está lleno de cosas, uno como que dice, bueno, ya llegué hasta aquí mi límite, no sé por qué me estoy levantando, no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Y me acuerdo que esa noche me sentía súper mal. Yo sentía que bueno, que no sabía por qué me seguía parando en las mañanas, que no tenía ya sueños ni metas, ni sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Hace muchas semanas no tenía contacto con mi familia, me sentía súper sola. Y bueno, esa noche me acuerdo que me arrodillé al piso y en un momento dije, o sea, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el sentido? Y me acuerdo que cerré los ojos, me arrodillé. Hace mucho tiempo no le hablaba a Dios directamente. Dije, Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí me llevé yo. Hasta aquí me traje yo. Mi vida es un desastre. Nada de lo que estoy haciendo tiene sentido. No tengo propósito. No sé para dónde voy ni de dónde vengo. Ya, o sea, haz tú lo que quieras hacer con mi vida porque mi manera no fue mi manera. O sea, hasta aquí me traje y yo que creía que sabía lo que estaba haciendo con mi vida y que estaba haciendo las cosas bien, no lo es. O sea, no estoy feliz, no siento conexión con mi esposo, no estoy conectada con mi familia y tampoco, no estoy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y tampoco sé qué quiero hacer. O sea, estoy completamente feliz. Y ya, o sea, es tú lo que tú quieras hacer porque yo no tengo más el control de mi vida. Y me acuerdo que dije eso, no controlo nada. Yo soy una persona súper esquematizada, planificadora, que siempre piensa cuál es el siguiente paso. Y yo por eso a veces pierdo mucho el disfrute del momento. Y le dije, ¿sabes? Dios, tú toma el control de mi vida porque yo no sé vivirla. Y desde ese momento yo siento que renací. Desde ese momento Dios me empezó a dar señales y sentí que me agarró de la mano y nos ha llevado hasta este punto donde estamos ahorita. O sea, hoy, después de mucho tiempo, no tardo más de 2 días sin hablar con mis padres, estoy conectada otra vez. Siento que la relación con mi esposo se recuperó o se renovó. Estoy más conectado con él que nunca y todas las cosas que se han accionado desde ese día hasta hoy ha sido porque Dios ha querido y nos ha abierto las puertas a posibilidades que antes no veíamos. Entonces... Qué impresionante porque Sí. hay varios puntos que yo veo en su historia hasta este punto de lo que nos han compartido y mencionaste algo, ¿no? Poder tener éxito pero estar vacíos. Y Jesús nos dice, ¿no? ¿De qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Y yo cuando hablamos de emprendimiento siempre tengo ese temor porque como emprendedores somos ambiciosos y la ambición a veces, con Sebas hablamos, ¿no? ¿Es mala? Porque tenemos sueños grandes, tenemos metas grandes y podemos alcanzar más y podemos ir por más, pero que en ese proceso de tener metas muy grandes, no nos perdamos nosotros en el camino. Primero nosotros y nuestra relación con Dios, que es lo que ustedes se dieron cuenta en ese punto de quiebre. También nuestra relación en pareja, con nuestros hijos, en familia. Y es un común denominador que muchos empresarios, emprendedores y personas exitosas llegan a darse cuenta, ¿no? Por la ambición, por querer más, terminé descuidando lo más importante. Entonces eso me resalta y como también dijiste cómo esta intención de querer empezar una nueva empresa terminó siendo la idea de la cervecería era buena al inicio, pero terminó siendo quizás una idea que llevó a personas al vicio. Y me encantaría porque nosotros cuando hablamos de ideas de negocio decimos, bueno, ¿cómo podemos crear una idea de negocio que también honre a Dios, bendiga a las personas? Entonces, quizás me gustaría saber, ahora viendo hacia atrás, bueno, ¿qué pasó con Burlington Brewery? Bueno, a pesar de toda la intención que teníamos de hacer un buen trabajo, a pesar de teníamos data de por encima de 30,000 personas que podíamos contactar, mandábamos un correo y vendíamos los tickets, y se nos fue las ganas de seguirlo haciendo. Se nos fue
yo creo que lo que te mueve a tener un negocio exitoso es la pasión que sientas por él. Y esa pasión tiene que estar honrada en Dios. Y si Dios no está en tu pasión, se te va, porque es efímero. Y te pones, como dice Salomón, como dice en la Biblia, a correr detrás del viento, te pones en algo. Entonces, lo que pasó con Burlington Brewery fue eso. O sea, era una carrera detrás del viento, y al ya no tener pasión, al darse cuenta que estás corriendo detrás del viento y que el dinero no te estaba dando de repente lo que tú estabas buscando en tu vida, empezamos a tratar de cambiar el concepto, a decir, ok, yo quería algo familiar, yo no quería hacer temas de esta manera, yo no quería tener una cerveza que fuera 14% alcohol, o sea, ese tipo de cosas. Yo no quería ver a mis clientes yéndose a las 2 de la mañana de repente tomados y sentirme preocupado por cómo iba a llegar a su casa. Entonces, cuando empezamos a cambiar toda esos que ya habíamos acostumbrado a nuestros clientes, empezó la ir en contra de por qué ustedes están cambiando. Aparte, habíamos tenido, o sea, la idea de montar un negocio en Burlington. En algún momento nos fue un poco en contra, porque Burlington es una ciudad que va creciendo, pero todavía una parte todavía es un poco conservadora con lo que es otras culturas y todo eso. Entonces, todo eso se nos vino en contra. Entonces ya la gente nos veía como los que le estábamos cambiando su negocio, que se llamaba Burlington Brewery, que era el nombre de su ciudad, y nuestros clientes, que eran clientes fieles, querían mandar sobre nuestro negocio, pero eso exigía algo en nosotros muy fuerte. Nosotros decidimos ser firmes y obviamente eso no caló bien, Y empezamos a hacer cerveza sin alcohol, empezamos a hacer ese tipo de cosas. Entonces no funcionó, porque esa no era la naturaleza del negocio que realmente se había creado. O sea, entonces, al perder la naturaleza, decidimos simplemente entender que el negocio no iba a funcionar más, porque el corazón del negocio había dejado de palpitar de alguna manera, que éramos nosotros. Y bueno, cerramos esa página. Sí. Y hemos estado desde ese momento más enfocados en la familia y enfocados en nuevos proyectos que de alguna manera funcionen mejor para lo que nosotros buscamos en la vida, y que tenga un poco más de propósito. Yo quiero volver al tema de ese encuentro con Dios, el de haberse arrodillado y decir, Señor, ¿qué pasó? Y haber ido a la iglesia. O sea, esta vez fueron a la iglesia después de mucho tiempo, me parece. ¿Qué sucedió después? ¿Ya inmediatamente cambiaron y empezaron a ir a la iglesia todos los días? ¿O qué pasó después? No, pues obviamente tuvimos que volver a Canadá, pero vinimos con algo que se llama la semilla. O sea, venimos con algo en nuestro corazón que no nos permitió volver de la misma manera. Volvimos a buscar propósito y nos dimos cuenta que el propósito era cambiar un poco el contenido de todo lo que estábamos haciendo. Decidimos volver a Orlando después de estar como un mes en Canadá, y esta vez fuimos a establecer nuevos planes. Decidimos empezar con un aire fresco, cambiar de ciudad, cambiar de panorama, porque más allá de eso, al tener un negocio con lo que representó Burlington Brewery en nuestra zona, siempre íbamos a ser reconocidos como los dueños de Burlington Brewery. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Entonces dijimos, vamos a cambiar de ciudad, vamos a empezar fresco, y en la segunda vez que vamos a Orlando, ya Dios nos empezó a hablar. Ya fue una cosa detrás de otra, y yo por lo menos vengo de niño de ir a escuelas cristianas. Yo iba a una escuela dominical como está bien grandecito ya. Vengo de familia, mi tía y mi tío eran pastores de una iglesia en Venezuela muy grande. Y cada cosa que hacía, una vez estando ya en la nueva ciudad, me recordaba enseñanzas que yo no sabía que yo tenía. Me recordaba clases específicas de la escuela dominical. Me empezó a crearse como una serie de pasos en nuestra mente, donde nos dimos cuenta que, ok, los puntitos que tengo que seguir, estos son. Porque me está dando propósito, me está dando felicidad y gozo dentro del desastre, porque estamos cerrando un negocio gigante, estamos cambiándonos de ciudad, estamos cambiando propiedades a un apartamentico pequeñito, y dijimos, ok, este es el propósito, porque dentro de esto siento paz. Entonces empezamos a buscar esa paz, conectamos allá ahora con una nueva iglesia, que es Centro Internacional de la Familia.
desde que llegamos allá, como dice el nombre, la familia, o sea, nos tomaron como familia, independientemente, ya no éramos los dueños del brewery, ¿no? Ya no éramos la gente interesante a conocer, éramos Fernando Iris, simplemente. Y con todo ese propósito, con todo ese apoyo, vinieron nuevas ideas de negocio a nuestra mente. Fue como que nuestra mente se desinfectó, puedo decirlo de alguna manera, como que se empezó a clarificar. Empezamos a pensar más en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro nuevo negocio. Y increíblemente, muchachos, todo empezó a marchar en una frecuencia diferente. Todo se empezó a dar. O sea, antes era todo muy difícil. Y de repente las cosas se empezaron a dar de manera increíble. Como yo lo digo, yo antes decía, yo no creo en lo fantástico. Si es fantástico, no me funciona, porque es fantástico. Pero empezaron a pasar cosas fantásticas, donde podías contar con personas que no podías tener, que no tenías idea que podías contar con ellas, donde te venían buenísimas ideas, donde vas a comprar un equipment y te termina saliendo a un precio increíble solo porque conectaste con una persona y esa persona te ayudó. Vas a la iglesia y consigues las palabras claves, el momento clave, o hablas con las personas, con tus hermanos y consigues ese momento clave. Y bueno, yo creo que eso básicamente fue lo que cambió, ¿no? Nos cambió la frecuencia y nos cambió y nos vino, y esa semilla empezó a crecer en nuestro corazón. Y un día visitando unos hermanos de la iglesia, pues decidimos entregar a nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque no lo habíamos oficializado, pero de alguna manera todas las puertas para salirse de ese camino se habían cerrado. Y vimos que era un camino muy derecho, justo a vivir una vida diferente con propósito, donde entendimos que la fe era dejar de tener pena a que los demás te consideren loco. Yo lo veo de esa manera. Yo soy muy... La forma en la que hablamos somos muy... Por ejemplo, yo soy muy... O sea, no soy tan técnico porque estoy entendiendo mucho esto, pero mucha gente ve a las personas con fe como que están locos, ¿sabes? Pero esa locura tiene un sentido y tiene un camino y te da un propósito y un resultado. Y empezamos a creer en lo fantástico. Bueno, Jesucristo dice, vive la vida como los niños. Y los niños, ellos creen que pueden ser astronautas, ellos pueden ser que una niña de 7 años puede creer que va a ser princesa y ellos lo creen y puede pasar. ¿Entiendes? Entonces eso fue lo que empezamos a creer. Empezamos a creer que nosotros podíamos tener una vida feliz. No teníamos que ser infeliz para tener un negocio exitoso. O sea, se puede tener un negocio exitoso con propósito de Dios, 100%. Simplemente hay que creerlo, hay que tener fe y hay que seguir ese instructivo que tenemos todos, que es buenísimo, que de repente lo tenemos en la casa hecho polvo, pero es la Biblia. O sea, hay cosas que nosotros hemos tenido ansiedad, nos hemos sentido mal, y antes con la ansiedad la solución era, bueno, voy a un restaurante, voy a comer algo, voy a ponerme a jugar videojuegos, voy a tomar una cerveza, ese tipo de cosas. Ahora la ansiedad te la puede bajar, leer la Biblia, entender que hay un instructivo para poder tener una vida exitosa. O sea, es como un antes y un después en su manera de emprender y de trabajar, porque antes era quizás confiando en mis capacidades, en mi ego, como dijiste, en mi orgullo, pero ahora es decir, bueno, lo fantástico es la fe, es la semilla, es ese ingrediente que hace que yo pueda ser exitoso sin perder mi alma, sin perder la felicidad, el gozo y la pasión de lo que estoy haciendo, es Dios en medio de lo que estamos haciendo. Y a mí me encantaría saber ahora cómo están empezando, ahorita, bueno, se van para Orlando, acaban ayer, no sé si se puede contar o no. Ok, pero ayer fueron aceptados para una visa, ¿cómo es la? Inversionistas en Estados Unidos. Están empezando con este nuevo proyecto con Dios en la ciudad de Orlando. ¿Qué cosas están haciendo diferentes ahora? ¿Cómo ustedes se ven? Es la tercera, por así decir, tercera vez que están, y es admirable. Yo amo algo de los emprendedores, y es que no importa cuántas veces, como dice, 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces se levanta. O sea, un emprendedor realmente es resiliente, y yo admiro eso también tanto de Sebas. Y yo sé que si fuéramos a perder todo lo que estamos haciendo hoy, nos volvemos a levantar, porque Dios está con nosotros primero,
y porque Dios ha dado un espíritu, el espíritu emprendedor es uno que dice, me vuelvo a levantar. Como tú dices, todo, yo tengo fe, todo va a salir y hay que tener esa actitud. Pero ¿qué cosas están haciendo diferentes ahora que están volviendo a empezar este tercer proyecto con Dios? Y cuéntenos un poquitito de ese proyecto y cómo lo están haciendo diferente. Bueno, entender primero que lo tenemos todo cuando estamos en Dios y que lo tenemos todo cuando estamos juntos, cuando sabemos qué es lo importante, que es Dios, la pareja y la familia. Y ya después de eso, todo lo que venga es extra. Entender eso. Que mientras cuidamos lo que realmente es importante, todo lo demás va a venir. Quitarte esa presión de que es algo que estamos haciendo, no tenemos ya la presión de que perdemos o ganamos, nosotros administramos y Dios provee. Y confiar en eso, como le digo, fantásticamente, es increíble, te quitas mucha presión, mucha ansiedad y empiezas a tomar buenas decisiones. Una mente en ansiedad no toma buenas decisiones. Cambió esa política de trabajo, cambió esa cultura de si no duele, no ganas. Realmente puede no doler y puedes aún ganar, puedes ser feliz. Claro, hay que trabajar duro, pero más allá de trabajar duro, tienes que trabajar con propósito. Y voy a volver a Salomón. Últimamente yo he estado muy con esto porque wow, es considerado la persona más sabia de la historia del mundo. Y cuando lees sus palabras en Eclesiastes, ves que tuvo 1000 esposas, tuvo riquezas, tuvo todo de todo. Pero la sola cosa que él pudo haber estado buscando siempre, y es parte de su sabiduría, es el temor a Dios. Cuando tienes temor a Dios, todo cambia, todo tiene propósito. Y ya no es un propósito tuyo, es un propósito que Él pone en tu vida. Sí. Y bueno, creo que esos son los fundamentos que hemos tenido ahora. De repente ya no tenemos un negocio de $1 millón, $2 millones con propiedades. No, ahora vamos a tener un negocio que podamos manejar mi esposa y yo, pero con fundamento y con propiedad. Con paz, tranquilidad y felicidad. Correcto. Wow. Qué hermoso. ¿Cuál creen que es el propósito? Yo sé que tal vez es una pregunta que van a ir descubriendo, pero ¿cuál creen que es el propósito de Dios para ustedes en esta nueva etapa? Yo creo que no lo sabemos todavía, pero lo importante es que estamos abiertos a escucharlo, y lo hemos estado escuchando. Entonces, lo que sea que Él tenga para nosotros vamos a estar listos para seguir su propósito. Creo que eso es dale. Sí, eso. O sea, yo creo que la manera en que fuimos rotos, por hablarlo de alguna manera, o sea, como te das cuenta que todo lo que pudiste construir no tuvo un fundamento y se cayó, nos da un testimonio bien fuerte. Entonces, no sé si nuestro propósito es decir nuestro testimonio, pero ahora estoy seguro y estamos seguros que ya no tenemos que contratar a alguien y pagarle un buen sueldo para que sea feliz. Podemos darle nuestro testimonio y levantar almas, ¿sabes? Podemos levantar gente que se sienta mal y eso es algo que antes no teníamos. Entonces, no sé si es el principal propósito que Dios pone en nuestra vida, pero definitivamente yo lo siento como propósito, me siento con una responsabilidad, porque nosotros hemos visto cosas hermosas pasar en nuestra vida en los últimos meses y es obra de Dios, porque no se hubiese dado por sí solo. Qué hermoso. Yo quiero volver a lo que dijiste de fantástico, ¿verdad? Porque yo asocio la palabra fantástico como asombro, que mencionabas como de un niño. Y el asombro yo lo asocio con el temor de Dios también. Entonces, qué bonito que como emprendedores podamos vivir en el asombro de qué está haciendo Dios, cómo me va a sorprender, qué cosas va a permitir que sucedan fantásticas, ¿verdad? Y permitirnos poder soltar cualquier control que podríamos haber llegado a tener antes en nuestra forma de hacer negocios en el pasado y decirle, Señor, estoy dispuesto a que me asombres porque sé que lo que tú tienes para mí es fantástico. Entonces eso me gustó muchísimo. Chicos, y bueno, oramos también para que esta temporada nueva
donde puedan poner esos límites, porque veo como en el primer emprendimiento de Maíz Latin Foods, el propósito estaba ahí, pero al no haber tenido esos boundaries, esos límites, se perdió el propósito. Y luego con Burlington Brewery también, el propósito era uno, pero al no poner esos boundaries, las cosas de que no solamente que debemos hacer, sino las cosas que no debemos hacer, también se perdió. Así que es en esta nueva época donde están trabajando nuevamente en equipo, trabajando con las fortalezas de cada uno, que puedan entender cuál es ese propósito, que el Señor se los demuestre y que vivan en eso, con Él, dejándose asombrar viendo esta nueva temporada fantástica. Algunos últimos consejos, algo más, ¿qué le dirían quizás a esa pareja emprendedora que está escuchándonos, que dice, bueno, tenemos tantos sueños, estamos trabajando duro, en base a todo lo que han aprendido? O puedan llegar a relacionarse con su historia y decir, estamos teniendo éxito, pero en éxito en este lado, pero fracaso en este otro. ¿Qué podrían decir? Pues de mi parte creo definir bien el concepto de éxito. Éxito no va relacionado al dinero. El dinero puede ser una herramienta para tener éxito, pero no es el éxito, por lo menos en nuestra experiencia. Para los emprendedores yo diría lo que dije hace unos minutos, trata de vivir la vida como niño. El que cree puede. Y el que se aferra a Dios creyendo y creyéndolo honestamente puede. O sea, no hay, esto suena cliché, pero es que no hay un sueño imposible. Porque para nosotros lo que estamos viviendo ahorita, hace un año, se veía completamente imposible. Entonces no lo hay. O sea, lo fantástico cuando estás en Cristo, cuando estás en Dios, puedes manejar tu vida con paz, llega. Y llega no de magia, te lo pone en una mesa porque aparece, llega porque tomas las decisiones correctas, porque Dios te guía y porque tienes ahora el Espíritu Santo en ti que te está guiando en todo ese proceso. Entonces, ese es mi consejo, o sea, vivir y generar negocios con inteligencia, con sabiduría, pero también creyendo y teniendo fe. En mi caso, bueno, entender que uno no tiene el control de todo. O sea, podemos hacer el trabajo, poner el esfuerzo, estudiar cómo hacer las cosas, prepararse lo máximo, por entender que a la final el control lo tiene Dios. A la final tienes que entender eso, que la vida uno no la controla y vivirla en base a un propósito, poniendo de primero a Dios, tu familia y tu salud, tu bienestar, y todo lo demás se va a dar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber pasado estos minutos con nosotros. Sé que va a ser de muchísima bendición para muchas personas. Muchas parejas van a sentirse identificados, quizás por lo que están pasando, ese momento enfocado en un propósito que no es el de Dios, o quizás están viendo, tienen oportunidades delante de ellos y dicen, no, esta no va, mejor vamos por acá. Así que gracias porque están inspirando a muchas personas. Sí, yo quiero terminar con Proverbios 19:21. Dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Y creo que si hay algo que podemos terminar, concluir, es que los planes del Señor son mejores que los nuestros, los propósitos del Señor son mucho más altos, que podemos tener muchos planes, muchos sueños, muchas ambiciones como emprendedores, pero saber que el propósito, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, a través de nuestra vida, a través de nuestro negocio, y que Él se glorifique en todo, eso es lo que trae la verdadera satisfacción. Les dejamos de tarea lo que nos dice Fernando, que examinen cuál es nuestra definición de éxito y cuáles son los límites que dice Sebas que deberíamos de tener para proteger nuestro matrimonio, nuestra familia y por supuesto, lo más importante, nuestra relación con Dios. Así que déjenos saber en los comentarios qué es lo que se llevan de este gran testimonio. Gracias por este tiempo, porque de verdad que uno de los propósitos, como tú dijiste, yo creo, es que ustedes compartan lo que el Señor ha hecho en sus vidas, porque es de muchísima bendición para nosotros
como emprendedores y para todas las personas que necesitan saber cómo hacer las cosas diferentes poniendo a Dios en el centro. Así Gracias que, a ustedes, gracias por invitarnos acá. Somos seguidores del podcast de hace un rato y es un honor estar aquí, ver el ser y verlos a ustedes. Es increíble estar acá, de verdad. y bueno, y si las personas quieren quizás seguirlos, no sé si hay alguna cuenta o las ponemos en la descripción. No sé si hay- Sí, pues tenemos la cuenta de nuestro nuevo negocio en Orlando, va a ser Tacos 101, va a ser 101 por Salmos 101, entonces para que pueden checar ese Salmo, es una buena instrucción de instrucción de trabajo y creo que eso. Claro que sí. ¿Cuándo va a estar ya? Están empezando este proyecto, pero ¿cuándo las personas quizás que viven en Orlando pueden ir a probar estos tacos deliciosos y este nuevo proyecto que Dios los está llevando? Claro, mira, ya tenemos todo listo, yo diría que en aproximadamente una semana, de acuerdo a cuando salga este programa al aire, en una semana deberíamos estar ya allá, ya tenemos visa aprobada, ya tenemos negocio comprado, entonces ya digamos que prontito ya vamos a poder estar haciendo tacos y esperamos tenerlos ustedes un día ya. Sí. Seguro que sí. ¿En qué parte de Orlando es? Estamos, nos está apoyando la Iglesia Centro Internacional de las Familias, tiene unas instalaciones bien grandes, entonces vamos a estar en sus instalaciones, queda en Golden Road y Colonial, es una esquina bastante popular en Orlando, entonces vamos a estar allí, es un taco trailer, ¿sabes? Es un food truck, ajá, tiene sus mesitas, todo, pueden ir y pueden disfrutar allí, va a estar bien bonito, sí. Qué hermoso. Excelente. Así que Bueno. apoyen, amigos, si están cerca de Orlando, vengan a probar y nosotros cuando tengamos el chance ahí vamos a estar. Seguro que sí. Y bendecimos, la verdad, su negocio, bendecimos esta idea que están construyendo desde los fundamentos en la roca que es Cristo y sé que con el Señor siempre en el centro, Él los va a sorprender y les va a dar esos resultados fantásticos que deseamos. Así que el Señor los bendiga, gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que se conectaron, que tengan una semana bendecida y nos esperamos en el próximo episodio aquí en Emprende con Propósito. Que Dios los bendiga.